El nombre de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, ha resonado por todo el mundo desde los años 90, cuando revolucionó la escena del rock alternativo. Pero su vida no solo fue un derroche de talento como cantante, músico y compositor. ¿Conocías la historia de sus abusos de sustancias? Estaba casado con Courtney Love, y hay quienes piensan que ella tuvo algo que ver con su fallecimiento. ¿Te interesa saber acerca de su dramático final? Si quieres conocer más detalles acerca de la vida de este ícono musical y de las hipótesis que rodean su muerte, este video es perfecto para ti. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain, conocido como Kurt Cobain, nació el 20 de febrero de 1967 en el Hospital Grace Harbor, en Aberdeen, una ciudad en el estado de Washington, Estados Unidos. Su padre era Donald Leland Cobain, un mecánico de autos descendiente de inmigrantes franceses e irlandeses. Su madre fue Wendy Elizabeth Fradenberg, quien trabajaba de mesera y tenía ascendencia alemana, irlandesa e inglesa. La pareja se había casado el 31 de julio de 1965 en Coeur d'Alene, en Idaho, y luego vivió durante un tiempo en Cornwall, una ciudad en Ontario, Canadá. Luego se mudaron a Washington, donde tuvieron a Kurt, y unos años más tarde, el 24 de abril de 1970, recibieron a Kimberly, la hija menor del matrimonio. Ambos procedían de familias de tradición cristiana, por lo cual en el hogar de los Cobain la fe era algo esencial. Eso marcó a Kurt y se reflejó más adelante en algunas de sus canciones. La familia de Kurt estuvo siempre relacionada con las artes. Su tío materno, Chuck Fradenberg, tocó en una banda llamada Beachcombers. Su tía Mary Earl tocaba la guitarra en diferentes bandas en el condado de Grace Harbor, en Washington. Su abuela paterna, Iris Cobain, era una artista profesional. Por lo tanto, no es de extrañar que el talento artístico de Kurt se manifestara desde muy temprana edad. Durante su niñez, Kurt era un niño feliz, que demostraba mucha sensibilidad. Le gustaba dibujar a sus personajes de caricaturas preferidos, como el Pato Donald y el Monstruo de la Laguna Negra. Su abuela incentivaba su pasión por el dibujo. Sus habilidades musicales también se exteriorizaron cuando era muy pequeño. De hecho, cantaba desde los 2 años y a los 4 comenzó a tocar el piano, cosa que aprendió solo por oído y sin tomar clases. Muy pronto escribió su primera canción, que hablaba sobre un viaje al parque. Kurt creció escuchando bandas como Ramones, The Beatles y Electric Light Orchestra. Pese a ser tan aventajado para la música y las artes en general, a los 7 años Kurt fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y le recetaron Ritalin. 2 años después del diagnóstico, en 1976, los padres de Kurt se divorciaron. El niño, que en ese momento tenía 9 años, vivió un tiempo con su madre y su hermana Kimberly, pero en 1977 se mudó con su padre a Montesano, Washington, y comenzó a asistir a la escuela primaria Beacon. Esta separación fue un golpe muy duro para el pequeño Kurt, quien admitió en entrevistas posteriores que el divorcio de sus padres tuvo un efecto tremendo en su vida. Luego de este evento, Kurt se volvió irreverente y distante. Donald le había prometido a su hijo que no se volvería a casar. Sin embargo, rompió su promesa cuando conoció a Jenny Westerby, una joven madre soltera con 2 hijos llamados Mindy y James, y se casó con ella. En un principio a Kurt le agradaba Jenny porque era una mujer muy maternal que le brindaba la atención que él deseaba. Pero Kurt nunca se sintió parte de esta nueva familia. En 1979, Jenny y Donald tuvieron su primer hijo, Chad Cobain.
Kurt se enojó con la llegada del bebé. Años después, en una entrevista, Kurt señaló que lo único que quería cuando era niño era una familia típica, con la seguridad que eso genera. Por eso se resintió con sus padres por muchos años cuando se divorciaron. Por otro lado, Wendy también comenzó a salir con otro hombre de muy mal genio y comportamiento violento. Kurt visitaba a su madre y su hermana los fines de semana y en más de una ocasión fue testigo del maltrato que Wendy sufría por parte de su pareja. En una ocasión, la mujer fue hospitalizada con un brazo roto, pero nunca presentó cargos y mantuvo la relación. Kurt comenzó sus años de preadolescente en este entorno familiar inestable, lo cual empeoró sus problemas de comportamiento. Era insolente e irrespetuoso con los adultos y comenzó a hostigar a otro niño de la escuela. En un intento de ayudar a Kurt, Donald y Jenny lo llevaron con un terapeuta. Cuando el especialista sugirió que Kurt se beneficiaría de tener un único entorno familiar, tanto el lado paterno como el materno trataron de que Donald y Wendy se reconciliaran. No tuvieron éxito. El 28 de junio de 1979, cuando Kurt tenía 12 años, Wendy le cedió la custodia total de su hijo a Donald. Además de ser un joven rebelde e irreverente, Kurt hacía travesuras extremas, como saltar desde el techo de su casa a una pila de almohadas y cobijas, imitando al doble de acción Evel Knievel, a quien admiraba. El comportamiento de Kurt no mejoró, y en plena adolescencia, su rebeldía se volvió abrumadora para su padre. En consecuencia, Donald dejó a Kurt al cuidado de familiares y amigos. En una época, Kurt vivió con su amigo Jesse Reed y su familia, quienes eran cristianos renacidos. Durante ese tiempo, se volvió un cristiano devoto y asistió regularmente a misa. Sin embargo, esta etapa duró poco, y pronto Kurt renunció a la religión. Pero no fue solo eso, sino que dio un giro de 180 grados, pronunciando sus opiniones anti-Dios a viva voz. La religión fue un tema que lo marcó desde su nacimiento y del cual Kurt nunca se liberó por completo. Formó una parte integral de su vida y sus creencias personales. A pesar de no estar interesado en los deportes, Kurt se inscribió en el equipo de lucha de su secundaria a insistencia de su padre. Donald lo veía como una posible solución para canalizar la energía y rabia que cargaba su hijo, pero resultó ser una experiencia sumamente incómoda para el jovencito. Kurt recibía burlas constantes por parte de sus compañeros de equipo y su entrenador, a pesar de tener talento. Cuando la lucha no funcionó, Donald probó inscribiendo a Kurt en una liga menor de béisbol, pero el chico jugaba mal a propósito para evitar que lo incluyeran en el equipo. Estando en la secundaria, Kurt se hizo amigo de un compañero de clases gay. Por esto, sus otros compañeros comenzaron a hacerle burlas y a esparcir rumores que ponían en duda su masculinidad. Posteriormente, durante sus años de fama, Kurt siempre se asoció con la comunidad LGBT, llegando incluso a declarar en varias ocasiones que se sentía identificado con la bisexualidad, aunque sentía mayor atracción por las mujeres. Esta asociación con la sexodiversidad le generaba comodidad, ya que, según relató años después, cuando las personas pensaban que era gay, lo dejaban en paz. Al hablar de esta etapa de su juventud, Kurt dijo que había empezado a sentirse muy orgulloso del hecho de que era gay, a pesar de que no lo era. A pesar de todos los momentos difíciles que vivía, Kurt nunca perdió su amor por el arte y pasaba mucho tiempo dibujando en clase, aunque sus dibujos no eran siempre apreciados por sus profesores, ya que solía pintar imágenes de la anatomía humana y fetos. Uno de los momentos inolvidables en su vida llegó cuando Kurt cumplió 14 años y su tío Chuck le regaló una guitarra usada que eligió con mucho cariño para él. Kurt comenzó a aprenderse temas de Led Zeppelin, Queen y The Cars. Gracias a su talento y especial habilidad, logró sacar los acordes solo por oído, ya que no recibió clases formales. Pronto, comenzó también a componer sus propios temas.
A pesar de haber sido obligado a escribir con la mano derecha, ya que ser zurdo era mal visto por la religión cristiana, Kurt tocaba guitarra con su mano izquierda. En la etapa de su vida en la que se sintió más abrumado por problemas que no podía resolver, Kurt entró en contacto con las drogas. Comenzó a fumar cannabis con frecuencia, hábito que mantuvo para siempre. Con el paso de los años, experimentó con sustancias ilícitas, medicamentos recetados y también con el alcohol. Más adelante, Kurt admitió haber probado casi cualquier droga a mediados de los 80. La familia de Kurt tenía un extenso historial de enfermedades mentales y alcoholismo. La decisión de quitarse la vida era también un mal frecuente entre sus parientes. Además de haber sido diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad en su niñez, Kurt sufría de bronquitis crónica y de un intenso dolor estomacal debido a una enfermedad no diagnosticada. Todo eso parece haber contribuido a su dependencia de diferentes sustancias en la búsqueda de algo que lo ayudara con el dolor. También le diagnosticaron depresión, aunque más adelante se dijo que realmente sufría de bipolaridad. En ese caso, la falta de diagnóstico oportuno, el estrés propio de una profesión tan exigente y la obsesión por querer ocultar la enfermedad jugaron en su contra. En una clase de arte y electrónica, Kurt conoció a Roger Osborne, apodado Buzz, quien era cantante y guitarrista de la banda de rock Melvins. Ambos se hicieron amigos cercanos y Buzz fue quien lo introdujo en el mundo del punk rock y la música hardcore. Según Kurt, su primer concierto fue con Melvins, cuando tocaron de forma gratuita frente al supermercado Thriftway, donde Buzz trabajaba. Kurt escribió acerca de la experiencia en su diario, remarcando el enorme impacto que tuvo en su vida. En esa época, Kurt vivía en Montesano, Washington, y la próspera escena alternativa del noreste pacífico significó un escape para el jovencito, quien viajaba a Seattle para ver conciertos de punk rock. Un día, mientras pasaba el rato en el lugar de ensayos de la banda Melvins junto a Buzz, Kurt conoció a Chris Novoselic, a quien todos llamaban Chris. Chris era también un fanático del punk rock, y él y Kurt comenzaron a tocar música juntos en el piso de arriba del salón de belleza que tenía la mamá de Chris. Estos fueron los inicios de lo que más adelante sería Nirvana, una de las bandas de punk rock más icónicas de todos los tiempos. Sin embargo, para ese momento, ninguno de los dos jóvenes se imaginaba lo que les esperaba en un par de años. El talentoso joven buscaba expresarse con la música en medio de un torbellino en su vida personal. Podemos decir que entre 1975 y 1984, Kurt anduvo errante de casa en casa. Vivió esporádicamente con sus abuelos paternos y 3 pares de tíos y tías. Al final, convenció a su madre de que liberara un espacio para él en su casa. Duró 1 año. Cuando el chico dejó la escuela, su madre le dio un ultimátum: consigue un trabajo o vete de la casa. Tan solo 1 semana después, Kurt encontró todas sus cosas empaquetadas en cajas de cartón y se vio obligado a dejar su hogar. Durante esta época, sin vivienda propia, Kurt se quedaba con amigos y de vez en cuando se escabullía al sótano de su casa materna. Más adelante, Kurt dijo que cuando no tenía dónde quedarse, dormía en un puente sobre el río Wishkah. Pero Chris aseguró en una entrevista que esto no era cierto. Chris aclaró que Kurt pasaba tiempo en el puente, pero que era imposible vivir en ese terreno pantanoso. A principios de 1985, Kurt formó el grupo Fecal Matter, junto a Dale Crover de Melvins como bajista y Greg Hawkinson como baterista. La banda pasó varios meses practicando temas originales y covers de The Ramones, Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Greg, el baterista, fue expulsado de la banda unos meses después debido a su consumo de alcohol y otras sustancias que le generaban una mala actitud. Luego, Buzz y Mike Dillard, que también eran parte de Melvins, se unieron a Fecal Matter durante los ensayos. La banda logró grabar una sola vez, sacando un demo llamado
y Literacy Will Prevail. Sin embargo, se separaron posteriormente. Kurt tenía varios trabajos en Aberdeen, ganando lo suficiente para alquilar un departamento en junio de 1985. Sin embargo, perdió el departamento cuando la policía lo arrestó por escribir malas palabras en un graffiti con pintura en spray en la pared de un banco local. El 18 de mayo de 1986, Kurt fue arrestado nuevamente por allanamiento de morada cuando se subió al techo de un edificio abandonado. En septiembre de ese mismo año, Kurt se mudó nuevamente a una casa por cuenta propia. Durante esta época trabajó en Polynesian Resort y también tuvo un trabajo como conserje en su antigua escuela secundaria. Luego de la separación de Fecal Matter, Kurt trató de convencer a Chris de formar una nueva banda. Kurt le dio el único demo que grabó con Fecal Matter para que lo escuchara, pero Chris se mantuvo opuesto a la idea de una banda por un largo tiempo. Finalmente, más de un año después, Chris accedió. Junto a Kurt, formaron The Sellouts, una banda tributo a Creedence Clearwater Revival. Kurt se encargaba de la batería, mientras que Chris hacía las vocales y un chico llamado Steve Newman tocaba el bajo. Sin embargo, The Sellouts duró poco tiempo. A finales de 1986, Kurt y Chris intentaron nuevamente formar una banda, esta vez tocando temas originales. Bob McFadden estaba a cargo de la batería, pero este segundo intento tampoco tuvo éxito. Kurt y Chris hicieron un tercer intento en 1987 con Aaron Burkhardt en la batería. La banda tuvo diferentes nombres, incluyendo Skid Row, Pain Cap Chew, Bliss y Ted Ed Fred. Y además de escribir sus propias canciones, practicaban temas de Fecal Matter. Finalmente se decidieron por el nombre Nirvana por el concepto budista que Kurt describía como libertad del dolor, el sufrimiento y el mundo externo, lo cual coincidía para él con el espíritu y la ideología del punk rock. Como se puede ver en el nombre, la religión seguía siendo un tema significante para Kurt. Por esta época solía usar imágenes cristianas en su trabajo y desarrolló un interés en el jainismo, una religión de la India considerada un antecedente del budismo y la filosofía budista. Los primeros demos de Nirvana los grabaron en enero de 1988 y tocaron por primera vez con ese nombre el 19 de marzo de 1988 en el Community War Theater de Tacoma en Washington. Tocaron junto a Lush y Vampire Lesbos. Kurt diseñó los folletos en los cuales mencionó los anteriores nombres de la banda Nirvana. Ese mismo año, Chris se mudó a Tacoma y Kurt a Olympia. Perdieron contacto con Aaron, así que comenzaron a practicar con Dale Crover, quien ya había sido parte de Fecal Matter en 1985. Olympia resultó ser un bálsamo para el golpeado ánimo del músico. Siendo sede de la Evergreen State College, una meca artística ultraliberal en el noroeste de Estados Unidos, Olympia se convirtió en una especie de soporte psicológico. Tras mudarse ahí para vivir con su novia, Tracy Marander, Kurt descubrió una comunidad que recibía y apreciaba su talento. Esa experiencia inédita fue esencial para él. La relación con Tracy era buena. Según algunas reseñas, ella fue quien después inspiró el tema About the Girl, que traducido al español sería Acerca de una chica. Dale se mudó a San Francisco, pero recomendó a Dave Foster como su suplente en la batería. Sin embargo, Dave tampoco resultó ser el baterista indicado para Nirvana. Hacia mediados de 1988, Chris y Kurt conocieron a Chad Channing. Chad reemplazó a Dave como baterista de la banda, aunque más adelante, Chad dijo que nunca le confirmaron verbalmente que sería el baterista de Nirvana. Simplemente lo siguieron llamando para ensayos y presentaciones. El primer single de Nirvana fue un cover de Love Buzz de la banda Shocking Blue, que sacaron en noviembre de 1988 con la disquera independiente Sub Pop de Seattle. Nirvana se convirtió en la primera banda en firmar un contrato extendido con esta disquera.
Seguido al lanzamiento, su primera entrevista como banda fue con John Robb para la revista británica Sounds. Al mes siguiente, Nirvana comenzó a grabar su álbum debut, Bleach, producido por Jack Endino. El álbum estaba influenciado por el rock pesado de Melvins, el punk rock de Mudhoney y el heavy metal de Black Sabbath. La foto que apareció como portada del álbum fue acreditada a Tracy, la novia de Kurt. En los 11 temas de ese álbum estaba About the Girl, que como dijimos previamente, fue inspirada por Tracy. El presupuesto para las sesiones de grabación requeridas para Bleach fue de $606.17. El dinero lo proporcionó Jason Everman, quien más adelante fue incluido como guitarrista en Nirvana. Aunque Jason no participó musicalmente en Bleach, igualmente recibió créditos en el álbum porque querían hacerlo sentir más integrado a la banda. Bleach se lanzó el 15 de junio de 1989 y tuvo mucho éxito en las radios universitarias. Poco después, Nirvana asumió un gran desafío, su primer tour nacional. Pero debido a crecientes diferencias entre Jason y el resto de la banda, cancelaron las últimas fechas y regresaron a Washington. Aunque nunca fue oficialmente despedido, Jason dejó de asistir a ensayos y conciertos. La falta de un público sustancioso y la continua dificultad para mantenerse económicamente dejó a Kurt muy desilusionado luego del primer tour. Además de problemas en la banda, Kurt también estaba atravesando problemas en su relación con Tracy. A pesar de que la pareja era muy cercana, la inseguridad económica y la ausencia de Kurt durante las giras estaba causando roces. Tracy trabajaba como mesera e incluso robaba comida para poder alimentarse en casa, mientras que Kurt dedicaba toda su energía a sus proyectos artísticos. La pareja discutía mucho por la falta de ingresos de Kurt y Tracy solía insistir en que buscara un trabajo. Entretanto, los esfuerzos de la banda parecían empezar a rendir frutos, aunque estaban muy lejos de ser lo deseado. Bleach vendió inicialmente 40,000 copias. Sin embargo, Kurt estaba enojado debido a la falta de promoción por parte de la disquera. En noviembre de 1989, Nirvana lanzó el tema Blue, que formaba parte de Bleach como un EP, un formato musical muy largo para considerarse como sencillo y muy corto para ser un álbum. La foto de la portada también fue tomada por Tracy. En abril de 1990, la banda comenzó a trabajar en su próximo álbum producido por Butch Vig en los estudios Smart en Madison, Wisconsin. Durante el proceso, Kurt y Chris comenzaron a aburrirse del estilo de Chad. El baterista, a su vez, estaba frustrado por no ser incluido en el proceso de escritura y composición. Finalmente, Chad dejó la banda y Nirvana se encontró nuevamente sin un baterista. Paralelamente, un demo de baja calidad de los temas de Nirvana con Butch Vig empezó a circular por la industria musical, captando la atención de grandes discográficas. En julio grabaron el sencillo Silver con Dan Peters, quien era el baterista de Mudhoney. Dale Crover se unió nuevamente al grupo de manera temporal para las 7 fechas del American West Coast Tour, en el cual tocaron junto a Sonic Youth en agosto del mismo año. El eterno problema de la búsqueda de baterista terminó en septiembre de 1990, cuando Buzz les presentó a Dave Grohl, baterista de la banda Scream, que recientemente se había separado. Dave audicionó para Nirvana y Kurt y Chris supieron casi de inmediato que era el indicado. Y mientras se hallaba la solución a un problema profesional, surgió uno emocional. Ese mismo año, Kurt y Tracy se separaron oficialmente. Poco después, Kurt comenzó a salir con Toby Vale, un ícono de la cultura punk y miembro del grupo Bikini Kill, a quien él consideraba como su contraparte femenina. Sentía por ella una mezcla tan poderosa de emociones que luego de estar frente a frente con ella por primera vez, vomitó por la ansiedad que sentía. Este evento inspiró la frase "Love you so much you make me sick", te amo tanto que me enfermas, en la canción Aneurysm, una de las muchas canciones que Kurt escribió acerca de Toby.
Sin embargo, esta relación duró poco, ya que Kurt buscaba el confort maternal de una relación tradicional, cosa que Toby consideraba sexista y contraria a la cultura de la comunidad punk rock. Alrededor de esta época, Kurt conoció a Courtney Love, guitarrista y cantante de la banda de rock alternativo Hole. En un principio, Courtney fue quien trató de conquistar a Kurt, mientras que él se mostraba evasivo, cancelaba citas e ignoraba a Courtney. El motivo de su conducta era que no estaba seguro de querer comenzar una relación cuando había pasado tan poco tiempo después de haber terminado con Toby. Pero en realidad, a Kurt le gustaba mucho Courtney desde el inicio, como él mismo confesó más adelante en entrevistas. Para fines de 1991, la pareja pasaba la mayor parte del tiempo juntos y se relacionaban con el uso compartido de sustancias ilícitas. Inconformes con Sud Pub, que no se ocupaba de promover su trabajo, y con el demo grabado en estudios Smarts generando interés, Nirvana buscó firmar con alguna disquera mayor. Sabían que ninguna disquera independiente podía pagar la terminación temprana del contrato que la banda había firmado 2 años antes. Antes de apresurarse a tomar decisiones, decidieron consultar con Susan Silver, manager de Soundgarden y Alice in Chains. También escucharon la recomendación de Kim Gordon de Sonic Youth. Fue así como finalmente Nirvana firmó con DGC Records en 1990. Luego de firmar, la banda comenzó a grabar su primer álbum con una disquera mayor, llamado Nevermind y producido una vez más por Butch. Tras meses de grabar y mezclar, el álbum estuvo completo. Sin embargo, la disquera no estaba totalmente satisfecha con la mezcla final y contactó a Andy Wallace, mezclador de la banda Slayer, para que hiciera los cambios que consideraban necesarios. Nevermind se lanzó el 24 de septiembre de 1991. Luego del lanzamiento, la banda expresó su inconformidad con la mezcla final y el sonido pulido que le habían dado al álbum. La portada del álbum pasó a la historia como una de las más icónicas del mundo, con la imagen de un bebé bajo el agua siendo pescado por un billete. Un dato interesante es que Spersen Elden, el bebé que apareció en la portada de Nevermind, demandó a la banda en agosto de 2021, alegando que la portada del álbum fue hecha sin su consentimiento o el de sus representantes legales. Sin embargo, la demanda no llegó a nada, ya que Spencer había pasado 3 décadas lucrándose de la fama de ser el bebé Nirvana. El single Smells Like Teen Spirit, que en español se presentó como Aroma de Espíritu Adolescente, había sido lanzado el 10 de septiembre con la intención de generar más atención y expectativa para el álbum. La jugada fue exitosa, ya que Nevermind debutó en el puesto 144 de la lista Billboard 200 y la demanda del álbum en las tiendas de música tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido superaba las 250,000 copias estimadas por DGC Records. El video musical de Smells Like Teen Spirit se estrenó en MTV y durante los siguientes meses fue reproducido con mucha frecuencia en el canal. Nirvana irrumpió en la esfera convencional y se abrió campo velozmente. Así terminó de imponer un subgénero del rock alternativo llamado grunge. La popularidad de Nirvana ayudó a que otras bandas de Seattle como Alice in Chains, Pearl Jam y Soundgarden llegaran a mayores audiencias. A su vez, eso incidió en que el rock alternativo dominara la radio y televisión en los Estados Unidos a principios de los 90. En enero de 1992 ocurrió lo impensable y fue muy bueno. Nevermind desplazó a Dangerous de Michael Jackson del puesto número 1 en la lista de álbumes más populares de Billboard. Debido a la enorme popularidad del grupo, Nirvana fue considerada la banda representativa de la generación X, y Kurt fue por consiguiente nombrado por los medios de comunicación como el portavoz de su generación. Sin embargo, Kurt resentía esta caracterización y le parecía que el público había malinterpretado su mensaje artístico. Aunque había alcanzado la fama y la estabilidad económica por la que tanto luchó, Kurt tenía dificultades para conciliar el éxito de Nirvana con su visión.
También empezó a experimentar incomodidad ante la presencia de la prensa en cualquier momento y lugar. Además, comenzó a sentir rechazo por las personas que se hacían llamar fans, pero que ignoraban o malinterpretaban las opiniones sociales y políticas de la banda. Kurt había sido siempre muy expresivo con su oposición al racismo, sexismo, homofobia y cualquier clase de discriminación. Era común verlo usar ropa considerada de mujer como vestidos o blusas, y tampoco tenía problemas con el maquillaje. Como ejemplo del impacto que esos temas le producían, la canción Polly, que aparece en Nevermind, fue inspirada en la historia de una niña de 14 años que fue secuestrada y abusada luego de ir a un concierto de punk. Kurt había leído la noticia en un periódico en 1987 y el hecho lo marcó lo suficiente para escribir una canción al respecto. En otra demostración de apoyo a causas que consideraban justas, Nirvana tocó en Oregon en 1992 en un concierto de beneficencia en oposición a la medida electoral 9. Dicha medida buscaba aprobar leyes antidiscriminación y declarar la homosexualidad como anormal, incorrecta, antinatural y pervertida. Kurt estuvo más de una vez en el centro de la polémica por las causas que abrazaba. De hecho, recibió amenazas de muerte de activistas que estaban contra la interrupción del embarazo. Repudiaban la participación del músico en la campaña pro-elección Rock of Choice de la banda L7. Además de lidiar con la prensa y un repentino nivel de fama inesperado, Nirvana también tuvo problemas internos cuando en marzo de 1992, Kurt quiso reorganizar la división de regalías, hasta ese entonces divididas equitativamente entre 3, para representar mejor su aporte mayoritario. Dave y Chris estuvieron de acuerdo inicialmente, pero cuando Kurt dijo que quería que el acuerdo se aplicara retroactivamente a las ganancias de Nevermind, la banda comenzó a discutir. Luego de semanas de disputas, Kurt recibió un 75% de las regalías de Nevermind, lo cual causó una severa tensión en la banda que se mantuvo tiempo después. También empezaron a surgir rumores de que la agrupación se separaría debido a la salud de Kurt. Para acallar los corrillos, Nirvana se presentó la noche final del festival británico Reading Festival de 1992. Pocos días después, tuvieron una exitosa participación en los MTV Video Music Awards, donde ganaron el premio a Mejor Video Alternativo y Mejor Artista Nuevo. Ese mismo año, el 24 de febrero, Kurt y Courtney se casaron en Playa Waikiki, en Hawái. Para la boda, ella usó un vestido de satín y encaje, y él lució pantalones de pijamas verdes y una cartera bordada. Para el momento de la boda, Courtney se había enterado recientemente de que estaba embarazada. El 18 de agosto de 1992 nació Frances Bean Cobain, la primera y única hija de la pareja. Una foto del ecosonograma fue incluida en el arte del sencillo Lithium de Nirvana. Poco después de que Courtney diera a luz, el Departamento de Protección Infantil visitó a la familia debido a un artículo publicado por Vanity Fair, donde Courtney había admitido que usó sustancias prohibidas durante el embarazo. Aunque Courtney y Kurt reclamaron que la revista había sacado la declaración fuera de contexto, la familia se vio bajo una intensa investigación cuyos detalles se hicieron públicos. El juez ordenó que Frances, de 2 semanas de nacida, quedara bajo la custodia de la hermana de Courtney, Jamie, durante varias semanas. La pareja logró obtener nuevamente la custodia de su hija luego de someterse a análisis de orina con regularidad para demostrar que no estaban consumiendo sustancias. También fueron visitados por un trabajador social para evaluar la funcionalidad del hogar. El 14 de diciembre de ese mismo año salió Incesticide, un álbum recopilatorio de varias grabaciones de temas que solo habían circulado en baja calidad. La dependencia de sustancias de Kurt se había agravado. Tanto fue así que el 23 de julio de 1993, antes de una presentación en el New Music Seminar en Nueva York, Kurt sufrió una sobredosis. Curtis estaba con él, y en vez de llamar a una ambulancia, le inyectó naloxona para resucitar.
Kurt se presentó con Nirvana como si nada hubiese pasado. El último álbum de Nirvana salió al mercado el 21 de septiembre de 1993, luego de meses de grabación y mezcla y tras falsos rumores de que DGC Records había prohibido el lanzamiento por considerar el álbum como impresentable. In Utero fue producido por Steve Albini y llegó a la cima de las listas de Estados Unidos y Reino Unido. En octubre, Nirvana se embarcó en una ambiciosa gira, acompañados por Half Japanese y The Breeders. Para ese momento, la banda agregó a Pat Smear, de la banda de punk rock Germs, como segundo guitarrista. Durante la gira por Europa, el uso de drogas por parte de Kurt comenzó a afectar fuertemente a la agrupación. La salud del cantante iba en franco deterioro. En esas circunstancias, el 23 de febrero de 1994, Kurt hizo su última aparición televisiva en Tunnel, un programa de televisión italiano. El 3 de marzo por la mañana, en Roma, Courtney descubrió que Kurt había tenido una sobredosis de champaña y un poderoso somnífero. Fue llevado al hospital y pasó todo el día inconsciente. Luego de estar unos días en el hospital, fue dado de alta y regresó a Seattle junto a su esposa. El 18 de marzo, Courtney llamó a la policía de Seattle para informarles que Kurt se había encerrado en una habitación con un arma. Los agentes se presentaron en la vivienda y decomisaron varias armas y envases de pastillas, aunque Kurt insistió en que solo se había encerrado en la habitación para alejarse de Courtney. Cuando la policía le hizo preguntas más precisas a Courtney, ella admitió que nunca vio a Kurt con un arma. La pareja discutía mucho y las peleas domésticas eran cosa del día a día. Después del incidente, Courtney comenzó a organizar una intervención en conjunto con familiares de Kurt, los otros miembros de la banda Nirvana y los managers. Todos estaban preocupados por el estado de Kurt y lo que podía llegar a pasar. El 25 de marzo, alrededor de 10 personas se reunieron para impulsar al cantante a luchar contra su abuso de sustancias. Estaban presentes Courtney, Chris y Pat Smear, John Silva, manager de Nirvana, y Dylan Carlson, guitarrista de Earth y viejo amigo de Kurt, entre otros. La reacción inicial de Kurt fue violenta, negando cualquier actividad autodestructiva. Durante el proceso, Chris y Pat amenazaron con romper la banda y Courtney advirtió que se separaría de él si no se chequeaba en un centro de rehabilitación. Al final del día, Kurt aceptó ir a un programa de desintoxicación. Fue así como el 30 de marzo llegó al centro de recuperación Exodus en Los Ángeles, California. Courtney también estaba en Los Ángeles, a donde viajó con su hija Frances, que tenía 2 años para ese entonces, y las trabajadoras domésticas que la cuidaban. Por esos días, Frances y una de las niñeras llegaron a visitar a Kurt. Esa fue la última vez que padre e hija se vieron. Al día siguiente, Kurt salió al patio a fumar un cigarrillo. Luego, trepó la pared de 2 metros que bordeaba el centro y escapó. Courtney congeló las tarjetas de crédito de Kurt cuando le avisaron que había escapado de la rehabilitación, pero para ese momento, Kurt ya había regresado a Seattle. Varias personas y conocidos reportaron haberlo visto e incluso conversado con él entre el 2 y el 6 de abril, pero la mayoría de sus familiares y amigos no estaban al tanto de su paradero. El 3 de abril, Courtney contactó al investigador privado Tom Grant para intentar localizar a Kurt. En ese entonces, Courtney se encontraba en rehabilitación en Los Ángeles, en el mismo centro del cual Kurt había escapado. Al día siguiente, Courtney reportó a Kurt como persona desaparecida, pero lo hizo utilizando el nombre de Wendy, la madre de Kurt, sin su autorización. Agregó también que él tenía deseos de ponerle fin a su vida y que solía llevar consigo armas de fuego. Nadie supo de Kurt durante los siguientes días. El 8 de abril de 1994, el cuerpo de Kurt fue descubierto por Gary Smith en la habitación encima del garaje a la que llamaba El Invernadero,
en su casa en Lake Washington. Gary era un empleado de Vecca Electric y fue a la casa para instalar unas luces de seguridad. En un principio, Gary pensó que Kurt estaba dormido, ya que la única señal extraña que notó fue un poco de sangre saliendo por la oreja del cantante. Junto al cuerpo de Kurt, encontraron una nota dirigida a Boda, el amigo imaginario de la infancia de Kurt, y una escopeta que había sido comprada por Dylan Carson varios días antes. En su nota, Kurt señaló que desde hacía muchos años no sentía la emoción de escuchar y crear música, además de escribir. También incluyó la frase final que pasó a la historia: "I don't have the passion anymore, and so remember it's better to burn out than to fade away", que en español sería: "Ya no tengo la pasión, así que recuerda, es mejor quemarse que desvanecerse". La autopsia reportó que Kurt había muerto por un disparo autoinfligido a la cabeza el 5 de abril, y su cuerpo había pasado 3 días antes de ser encontrado. Tras enterarse del fallecimiento de su esposo, Courtney dejó el centro de rehabilitación y regresó a Seattle. El 10 de abril de 1994 se llevó a cabo una vigilia pública en un parque del Seattle Center. La asistencia fue masiva y se estimó en unos 7,000 dolientes. Mensajes pregrabados de Chris y Courtney se produjeron en el memorial, y Courtney leyó partes de la nota de despedida ante la multitud, llorando y reprochando a Kurt por la decisión tomada. El cuerpo fue cremado. El 31 de mayo de 1999, la madre de Kurt organizó una ceremonia final a la que asistieron Courtney y Tracy. 1/3 de sus cenizas fueron esparcidas en el monasterio budista tibetano Namgyal, en Ítaca, Nueva York, otro 1/3 en el río Wishkah, y el resto quedó en posesión de Courtney. Kurt tenía 27 años al momento de su muerte, y fue incluido en el llamado Club de los 27, una lista que consiste en artistas y celebridades que murieron a esa edad. Otros miembros son Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Amy Winehouse. La repentina muerte de Kurt generó malestar y desconcierto entre sus fans, y pronto empezaron a surgir hipótesis variadas acerca de los acontecimientos. La teoría más popular, que hasta el día de hoy muchos siguen creyendo, es que Kurt no se quitó la vida, sino que hubo un juego sucio. El mismo Tom, el investigador privado que Courtney había contratado, era creyente de la teoría de que la muerte de Kurt había sido causada por otra persona. La prueba principal citada por Tom era el nivel de heroína en el torrente sanguíneo de Kurt a la hora de su muerte, que era de 1,52 miligramos por litro. Tom argumentó que Kurt no podría haberse inyectado a sí mismo con tal dosis y aún así haber sido capaz de apretar el gatillo. Esta afirmación fue respaldada por varios expertos. También generó polémica el contenido de la carta de despedida. Tom decía que la nota en realidad anunciaba su intención de dejar a Courtney, a Seattle y al negocio de la música. Unas pocas líneas al final de la nota, que estaban separadas del resto, eran las únicas partes que sonaban como lo que diría alguien que va a quitarse la vida. Pero, sumando detalles a la polémica, Tom y varios expertos en escritura a mano han dicho que esas líneas están escritas en un estilo que varía del resto de la carta. Courtney es la sospechosa principal para aquellos que creen lo dicho por Tom. La esposa de Kurt nunca fue popular entre los fans de Nirvana, quienes la comparaban con Yoko Ono y creían que solo estaba con Kurt por interés y dinero. El mismo padre de Courtney, con quien no tenía buena relación, aseguraba que su hija estaba vaciando las cuentas bancarias de Kurt, que el cantante lo había descubierto y pensaba dejarla. Gente cercana a la pareja dijo posteriormente que la relación no iba bien y Kurt pensaba divorciarse. Aproximadamente una semana después de su muerte, la abogada de Kurt, Rosemary Carroll, dijo que Kurt le había pedido que redactara un nuevo testamento, eliminando a Courtney de todo.
En el momento de su fallecimiento se creía que Kurt tenía un patrimonio neto de $150 millones. Tom también llegó a decir que en las ocasiones en las que Courtney pidió ayuda para su esposo y señaló que él tenía tendencias a valorar poco la vida y a querer salir de ella, eran solo preparativos para dar la estocada final. En el documental de 1998, Kurt y Courtney, Nick Broomfield investigó la afirmación de Tom de que Kurt encontró la muerte a manos de otra persona. Llevó a un equipo de filmación a visitar varias personas asociadas con la pareja, el padre de Courtney, una tía de Kurt y una de las ex niñeras de la pareja. No hubo nada concluyente. A pesar de las acusaciones y la gran cantidad de personas que son fieles creyentes de esta teoría, la muerte de Kurt sigue catalogada como suicidio y toda acusación hacia Courtney ha sido descartada por el sistema legal. Luego del fallecimiento de Kurt, Courtney siguió su carrera musical con Hole y continuó su trabajo como actriz. Sin embargo, su problema con el abuso de sustancias le impidió criar debidamente a Frances y en 2003 perdió la custodia de su hija. Frances, que en ese entonces tenía 11 años, pasó al cuidado de sus abuelos. La niña creció resintiendo a su madre, pero luego de casi 2 décadas, ambas lograron reconciliarse y actualmente están en buenos términos, aunque su relación no es particularmente cercana. Kurt Cobain fue y sigue siendo un ícono de la generación X y del grunge. Aunque el cantante nunca se identificó con el título y tampoco le gustaba ser considerado como cualquier clase de portavoz. Sin embargo, su legado en la música y en la cultura popular no tiene fronteras. Aunque Nirvana existió oficialmente por 7 años, su herencia cultural sigue igual de viva casi 30 años después de la muerte de Kurt. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.